Hola, hola, muy buenas tardes. Tengo el privilegio de tener como invitado a mi amigo Juan Maguiño. Hoy día va a ser una entrevista con mucho ají, ¿no es cierto, Juan? Bueno, vamos a hablar a calzón quitado, ¿no? Las No, cosas tampoco, como tampoco. son, tampoco, ¿no? Pero las cosas como son, ¿no? Efectivamente hay gente que cree pues, que uno mete ají cuando simplemente dices cómo son las cosas en realidad, cómo debe hacerse bien, ¿no? Y obviamente cuando tú ya ves que la gente ya no me quiere mucho es porque soy informal. Mira, yo creo que estás haciendo una buena labor y mira, justo conversaba con Hans, vi tu TikTok, ten cuidado de hacer desarrollos informales porque puedes ir a la cárcel. Sí, lo que pasa es que, mira, a veces nosotros añoramos otros países, ser como ellos, pero no hacemos nada por ser como ellos. Y ellos son así porque respetan las leyes. En cambio, nosotros acá en nuestro país hacemos lo que queremos, destruimos, ¿no? Usamos tierras que tienen otros usos con la finalidad de vivir, pero así no es, o sea, tiene que haber un orden. Y por algo es, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a opinar, ¿no? O creer que las cosas son como lo que vemos por encima, pero no sabes qué pasa de repente por debajo de la tierra, ¿no? Por ejemplo, cuando no administran desagües. Y los informales no administran desagüe. Entonces, de repente, en una tierra donde se está cultivando la fruta, los alimentos de nuestros hijos, al costado hay alguien que lo está usando informalmente, sin desagües, contaminando el suelo, ¿no? Y ese mismo suelo contaminado es de donde sacan las frutas y los alimentos para nosotros. Correcto. Ese es el gran problema. Por ahí, de hecho, hay mucha informalidad y pensamos que que está bien, ¿no? Y lo peor de todo es que lo disfrazan de ecología, ¿no? Te dicen, vamos a usar biodigestores, energía solar, ¿no? Todo ese cuento que cuando yo lo escucho ya de frente, esto es informal porque el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? En la norma TH010, bien claro te dice cómo se hacen las cosas. Y así como te dicen que lo hacen, así no es. Correcto, correcto. Muy claro, Juan. Mira, yo hace poco estuve dando una capacitación y justamente lo único que me preguntaron fue, Óptima, ¿qué tipo de proyectos vende cuando se trata de desarrollos horizontales? Y la única palabra que usé fue, bueno, vendemos desarrollos siempre y cuando sean formales. Me cayó una lluvia. Sí. Yo que no meto ají, pero me cayó una lluvia de haters. Es que hay tanto informal. Que yo no entiendo qué ofende, ¿no? Porque lo que digo es, vendo proyectos formales, me preguntan qué es formal, como si la formalidad se tuviera que definir, ¿no? Claro, o discutir, ¿no? Es fácil, ¿no? Si haces algo que está fuera de la ley, claro, ya es informal. Claro, y no solamente eso, sino que hay un motivo, ¿no? No es que la ley es un capricho. O sea, la ley te lo dice porque por algún motivo, por un tema de ordenamiento, ¿no? Por un tema de salud, por un tema ambiental, por un tema cultural incluso, es que se hace eso, ¿no? Y te cuento una cosa que me da mucha pena contar, pero lo voy a hacer. Buscando terrenos en el norte, yo he visto, con estos mismos ojos, cómo unos tipos estaban regando una huaca, que tú sabes que es obviamente como adobes, ¿no? Barro, la estaban regando Para deshacerla. para deshacerla y luego usarla en uso residencial, entre comillas, ¿no? Casi campo, dicen, ¿no? Entonces, a veces uno dice, oye, pero ya las huacas no sirven, ¿no? Entonces hay que destruirlas para hacer desarrollo. Pero no es así, o sea, si esa huaca en verdad la terminan de descubrir, la ponen en valor, toda una provincia puede vivir de la visita de esa huaca, ganar mucho más que un pequeño desarrollo, ¿no? Pero desgraciadamente somos un poco ilógicos en nuestro pensar, somos de lo inmediato, ¿no? Y bueno, así pasan las cosas. Sí, y ejemplos de lo que tú dices están claros, ¿no? Huaca Puyana es un ejemplo clarísimo de la puesta en valor. Claro, nadie dice que ojalá se pueda hacer esas cosas en provincia, pero al contrario, le están quitando valor a la tierra, ¿no es cierto? Sí, y lo otro es que, por ejemplo, ¿no? La información de restos arqueológicos es una información pública, ¿no? Tú entras a una página web, ¿no? Que se llama SIGDA, que es un sistema de información sobre los lugares protegidos, porque son centros arqueológicos, no hay vestigios. Entonces, tú puedes ver como si fuese un Google Maps, dónde puedes y dónde no puedes. ¿Por qué? Porque ahí han descubierto restos arqueológicos. Y de hecho hay el CIRA es un previo a que te el CIRA ya es el documento donde legalmente te están diciendo, se ha identificado tal zona
Y ahí se puede o no se puede. O sea, claro, quien está regando esa huaca, por gusto, finalmente. Porque Sí. no va a llegar ante proyecto aprobado, al menos, evidentemente, Ya si quiere sabes hacer un que es proyecto informal. formal, ¿no? Ya sabes que lo va a tener que hacer informal. Porque si lo está haciendo, ¿no? Y quiere hacer licencia, no le van a dar. Sí, mira, hace poco estuve en una entrevista con Fernando y con Ramón Chejada, los conoces tú. Sí, sí, sí. Este, Claro. Muy bueno el abogado. Sí, sí, bastante bueno. Y estamos evidentemente viviendo una época de cambios, de reformas y leyes. Hay una parte interesante donde ahora disocian el suelo de la edificación. Sí. Toda esta ley DUS va encaminada hacia la formalización. Yo estoy seguro Sí. que tú estás al tanto del tema, los Sí, reglamentos. sí. Algo que te consideres que nuestro público deba saber de fondo de estos cambios. Bueno, de repente lo que hay que saber es que las normas normalmente, si te dicen, oye, si haces tal cosa, ¿no? Puedes ir a la cárcel, ¿no? Como el famoso video de TikTok, ¿no? Que todo el mundo lo vio, la gente de repente no le importa, ¿ya? Pero estas normas, a como vienen a como a la gente sí le importa, y es con dinero. O sea, lo que va a terminar pasando es que el informal, ¿no? Va a ser golpeado monetariamente. Correcto. Entonces, de esa sí no te salvas. Y eso va a frenar poderosamente al informal. Entonces, los castigos que vienen, ¿no? Van a ser monetarios y no necesariamente directamente al desarrollador, sino al comprador. Entonces, cuando el comprador vea, oye, si compro esto monetariamente voy a tener problemas, entonces mejor no lo compro. Y luego eso ya le salpica Al desarrollador. al desarrollador, ¿no? ¿Qué es la mejor manera de repente de regular esto, ¿no? Ya la informalidad tiene que parar. Hemos visto, por ejemplo, la destrucción que están haciendo en Huaral. Hay un video donde el alcalde de Huaral le está diciendo al presidente que por favor paren la destrucción. La misma municipalidad sacó un sistema que se llama Sacruin se llama el sistema, donde denuncian a todos estos proyectos informales, porque ya no saben qué hacer, ¿no? Y esta ciudad es conocida por sus cultivos, por sus frutas, ¿no? Y lo están volviendo, en lo que le dicen ellos, desarrollo inmobiliario, pues no lo es, definitivamente. Terrenos que para casa y campo, cuando claramente bien te dicen que no les van a dar la licencia nunca, porque eso es para cultivos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que la calidad de la fruta, la calidad de los alimentos que vienen de Huaral, con esto que está pasando va a bajar, ¿no? Entonces, ahí toda la población se va a ver afectada. Y además, creo yo, destruyendo todo el potencial que tiene hacia los siguientes años, ¿no? Pues claramente, muy probablemente Huaral, cuando ya el puerto de Chancay esté al 100%, Huaral termine ya dentro del casco urbano y tenga que estas tierras mudarse más allá, pero de esta manera están Claro, simplemente... es su momento, ¿no? Todo Correcto. tiene su momento. Pero de este modo, lo que están haciendo ahorita, básicamente están hipotecando el futuro. Sí, y lo otro es que cuando tú haces estos desarrollos informales, no sacas licencia y hay cosas que no se analizan por parte ya sea de los revisores urbanos o por parte de los municipios, pero o sea, no exactamente son los municipios, ¿no? Sino son los comités de los colegios profesionales, por ejemplo, son los riesgos. Entonces, eso, bueno, no pasa nada, pero cuando pasan las noticias que han estado pasando en estos días, como que los huaicos, los aluviones, las quebradas se activaron, ¿no? Y dicen, oye, ¿y esa gente, por qué se mandó a vivir ahí? Porque algún informal Correcto. le vendió ese terreno, y el tipo creyó que ahí se puede hacer una casa, ¿no? Se activó la quebrada o el río seco se prendió y se murieron. Entonces, ¿quién es el culpable? El informal, pues. Pero piensa que no va a pasar nada. Sí, bueno, definitivamente estos cambios de reglamento y leyes lo que va a permitir es varias cosas, ¿no? Uno, ahorita el 93% del desarrollo inmobiliario es informal, increíble, solo el 7% es formal. Entonces, uno va a permitir que este número ojalá crezca, ¿no? Y ojalá crezca por lo menos en las principales ciudades del país. Uno, Sí. ¿no? Dos, ojalá que ahorita eso implica competencia desleal, ¿no? Porque tú como desarrollador formal, mira, yo tengo proyectos en distintas ciudades, Pucallpa, donde si eres formal, estás frito, porque tu precio es más elevado y todo el mundo compra informal. Y tú no puedes hacer nada, ¿no? En cambio, con esta ley se supone que tú podrías empezar a denunciar esos desarrollos informales que son competencias desleales.
¿no? Así es. Creo que ese camino que estamos Ahora, emprendiendo es bueno. te comento algo más. Yo he formado hasta en 2 oportunidades comités de consulta, ¿no? Para la ley de propiedad horizontal, formé parte de un comité en el Ministerio de Vivienda y la propuesta, pero cuando la leí me dio risa, porque estaban tratando de meter elementos para la administración de condominios en zonas rústicas y yo decía, oye, ¿quién hizo esta ley? ¿No? Y la estaba proponiendo el mismo ministerio, pero como están obligados a hacer el comité de consulta, bueno, yo represento a algunos gremios, te llaman y creen pues que nosotros no vamos a decir nada, pues ahí se les cae. Eso fue, por ejemplo, en esa, ¿no? La ley de propiedad horizontal. Y la segunda fue para una propuesta de ley para la 29080, que es la ley del Código de Agente Inmobiliario. Okay. Un congresista también pidió hacer un comité con algunos también representantes, ¿no? del sector, y también me convocaron y también quieren hacer cambios, ¿no? Entonces, este tema de la consulta es súper bueno, ¿no? Pero también es bueno, digamos, que las personas que forman estos comités sean de todo, hasta el informal también debería estar ahí, ¿no? Para que dé su óptica, ¿no? Y de eso sacar conclusiones. Ahora, lo que sí te digo que en nuestro país, a veces la gente que inicia en algo lo hace en forma informal y no lo sabe. O sea, tengo tengo exactamente esa misma experiencia. Entonces hay gente que me dice, oye, pero tú estás en contra de los informales, ¿por qué estás con ellos? Porque ellos inician en forma informal, ¿no? Y a muchos de ellos, o sea, estoy con ellos porque son mis amigos, pero quieren cambiar, o sea, se dan cuenta que lo están haciendo mal y lo quieren hacer bien. Entonces, ¿cómo los vamos a cambiar si nos alejamos de ellos? También hay que acercarse a ellos y decirle, este es el camino, yo te instruyo, ¿no? Entonces yo creo que debería, a través de repente de los municipios, darse una capacitación para explicarles bien cómo se hace el desarrollo inmobiliario, porque justamente lo que hablábamos al inicio, ¿no? Antes de comenzar esta entrevista, era el tema de que no hay una escuela de desarrollo inmobiliario. Es correcto. Y eso es justamente el gran problema que yo creo que no estamos atacando bien. ¿Por qué? Porque por más que de repente el Estado tenga la voluntad de hacer una escuela del desarrollo inmobiliario, este tipo de negocio no te lo puede enseñar un teórico o un especialista. Tiene que ser otro desarrollador. Totalmente de acuerdo. La pregunta es, ¿cuántos desarrolladores están dispuestos a enseñarle a otros a ser desarrolladores? Este es el reto para todos los desarrolladores que están viendo esto. Si están dispuestos a enseñar a otros, háganlo, porque no se trata tampoco que nos estemos quejando de la informalidad cuando podríamos hacer algo, tomar una acción para cambiar esto. Pero tenemos que ser nosotros los desarrolladores, no profesores teóricos. Totalmente de acuerdo. Mira, yo antes de empezar la entrevista fuera de cámaras te preguntaba, oye Juan, ¿qué se necesita para que uno se convierta en desarrollador? Tú me decías, ser valiente. Sí. Y valgan verdades, mira, yo no tengo mucho tiempo en la comunidad de bienes raíces, conociendo a la gente de la comunidad de bienes raíces, pero todos los que están haciendo desarrollos sí tienen ese requisito. Hay que ser valiente para lanzarse a hacer un desarrollo inmobiliario y más aún sin tener, digamos, un dominio completo, ¿no? De los aspectos legales, tributarios, venta, que implica un desarrollo inmobiliario, ¿no? En verdad sí, por esa razón. Ahora también hay que darse cuenta que, o sea, ¿qué criterio te garantiza que alguien es un desarrollador, ¿no? Que ahora todo el mundo se llama desarrollador, ¿no? Claro, y en verdad, al final del día tienes, o sea, el que tiene propósito de desarrollador y el que es simplemente comercializador, que, o sea, compro este pedazo de tierra, piso y me voy. Yo, por mi parte, cuando alguien me dice yo soy desarrollador, en mi cabeza yo soy un banco, ¿ya? Porque obviamente soy economista, ¿no? Y mi cabeza va por ese lado. Entonces, si tú vas a un banco y tú dices que eres desarrollador, el banco te va a decir, ya, a ver, tu backlog de proyectos, ya, has hecho todos estos, pásame las conformidades de obra. Entonces, si no tienes una conformidad de obra, es porque ni siquiera sacaste licencia, o si sacaste licencia lo hiciste mal, pero nunca lo acabaste, pero si está la conformidad, es porque tienes todo. Correcto. Entonces, cuando alguien me dice, yo soy desarrollador, conformidad de obra, ¿qué cosas has hecho? No, es que yo he hecho esto. No, pero las conformidades de obra no tengo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto no es un juego. ¿Qué sería una persona
que dice que es desarrollador, pero digamos en la práctica no tiene Sí. conformidades de obra. Bueno, ¿Qué es? ¿Es alguien que está aprendiendo? ¿Alguien con es alguien intención? que de repente o ignora mucho o es un mentiroso, ¿no? Un estafador. Sí. En tu experiencia, la gente que estás conociendo, ¿es más gente con falta de conocimiento o gente con mala intención? Bueno, obviamente antes de hacer esta transmisión, digamos, de conocimiento, no te voy a decir que es necesariamente educación, obviamente estaba en la gran mayoría de mi círculo siempre han sido desarrolladores, ¿no? Porque como yo te he estado contando, a mí me gusta la idea de que yo soy un agente inmobiliario. Entonces yo como agente, como si fuese un súper agente inmobiliario. Entonces yo no solamente me dedico a buscar propiedades, sino que también avanzo en su desarrollo y luego busco una empresa donde coloco el proyecto y se desarrolla, ¿no? Y me hago accionista. Entonces al fin y al cabo, por ser accionista, soy el desarrollador también. Pero más me gusta el hecho de que yo consigo el proyecto y se lo llevo a alguien, ¿no? Entonces, eso me gusta. Pero ahora que estoy educando, se me acercan personas o que están informales y que quieren cambiar, ¿no? O son personas que están iniciando. Entonces, si nosotros hacemos un listado de todas las empresas, que obviamente son formales, ¿quiénes son los accionistas? Vas a encontrar a militares, a médicos, ingenieros, arquitectos también, vas a encontrar publicistas, ¿no? Vendedores, o sea, los que digamos, Están metidos en claro, esto. están metidos en esto, pero no necesariamente se entrenaron en esto, Es correcto. ¿no? O sea, no se entrenaron en esto, y más bien, como te decía, son gente valiente que ha tenido la voluntad de hacer las cosas bien y siguió su proceso, pero sin ir a una escuela. Entonces son, digamos, relativamente autodidactas. Sí, y mira, esa misma característica tiene todo, ¿ah? Sí. Pues en mi caso, que yo soy comercializador, claro, evidentemente soy economista igual que tú, y igual que tú debo de haber estudiado un montón de lados después de la carrera. Pero digamos, no hay un lugar donde tú vayas y te sientes y digas, voy a aprender a comercializar proyectos inmobiliarios. Así es. Lo que hay es una transferencia de conocimiento, ¿no? En mi caso, bueno, cuando yo empecé con esta categoría no había otro, entonces básicamente he ido haciendo camino al andar y ahora sí puedo compartir mi experiencia, que creo que es el camino correcto. No hay un lugar donde te puedas sentar a educarte y eso está bastante bien. Pero, ¿hay algún plan en tu caso o conoces algún plan donde se vaya a hacer alguna escuela de desarrollo inmobiliario? Ese es mi plan ahorita. O sea, el negocio del desarrollo inmobiliario ya lo conozco en muchos aspectos, ¿no? Obviamente no lo sé todo, a pesar que me lo dicen. Pero no, lo conozco bastante el negocio. Pero ahorita estoy metido en querer formalizar esto como debe ser, con las normas, con el Ministerio de Educación, ¿no? Que la gente pueda tener un título profesional o técnico en desarrollo, porque desde mi perspectiva, bueno, cuando yo he estado en la actividad gerencial, yo contrataba arquitectos, contrataba ingenieros civiles, ¿no? Y en teoría que son los que están más metidos en esto, ¿no? Y salen de las universidades 0, 0, 0. Entonces, yo les decía, ¿no? A ver, arquitecto, ¿usted sabe que el 50% del negocio es saber vender? ¿Usted sabe vender? Oye, ¿qué tipo de profesionales están saliendo de la universidad? O sea, los están sacando no para ser desarrolladores, sino solamente para ser técnicos, ¿me entiendes? O sea, para ser el especialista en arquitectura, el especialista en estructuras, en eléctricas, en sanitaria. Eso es lo que se sale de la universidad. Te adelantaste de mi pregunta, porque dentro de lo que te quería preguntar es, tú que estás muy metido en el tema de desarrollo inmobiliario, para ti, ¿cuál de las patas del desarrollo inmobiliario es la más importante? ¿Construcción? No, ¿Capital? para mí el desarrollo es una mesa que tiene dos patas. Ok. Si se saca una pata, ¡pum!, se cae, ¿no? Una sola es inestable. Entonces, una es saber hacer, o sea, todo el tema técnico, todo el tema de licencias, hacer realidad técnicamente los proyectos, y la otra pata es saber venderlo. O sea, si no sabes vender, estás muerto. Si no sabes vender, o sea, ¿de qué te sirve que sepas hacer y que tengas todas las licencias si no lo sabes vender? ¿No? Ahora, ¿y por qué te digo esto? Porque en nuestro país yo siento que la venta de lo que está bien hecho, ¿no? Digamos, es medio como que en automático. O sea, acá el vendedor, para mí, no tiene que esforzarse mucho. Porque si vamos a otros países y tú ves lo que hacen por vender, es otro nivel. O sea, tú dices, wow, qué tal maquinaria que tienen para vender, porque ahí no hay esa demanda como la que tenemos acá, ¿no? Acá hay una demanda desproporcionada, ¿no?
Entonces allá no es que haya mucho comprador, entonces los pocos que hay se los pelea todo el mundo y hace de todo con tal de vender. Entonces, de repente, sí deberíamos de hacer algo más sofisticado con el tema de ventas, ¿no? Que de repente no está tan implementado como me gustaría que esté. Y bueno, el tema de desarrollo, técnicamente yo creo que eso es más trabajable, ¿no? El primero a trabajar. El tema de ventas sí nos falta bastante. Qué interesante lo que dices, Juan. De hecho, mira, entonces, sin falsa humildad, de hecho en Perú, en el tema de desarrollo inmobiliario, creo que Óptima es la empresa que más vende, pero digamos, eso te da un estatus de que normalmente tienes que ir por más, ¿no? Y es cuando recién salimos a competir afuera, específicamente a México, donde nos damos cuenta, pucha, tenemos todo un largo recorrido por aprender y básicamente la base es exactamente la que tú has dicho, ¿no? Uno, acá hay un déficit habitacional, ¿no? Por tanto hay mucha demanda para los pocos proyectos que hay. En México, donde yo competía por lo menos, que es en San Ángel, en una cuadra tienes 7 proyectos de este lado y al frente tienes otros 7 proyectos en distintos estatus. Entonces, competir por un cliente en una cuadra, yo me acuerdo cuando fui a México fue, ok, México es súper gigante la Ciudad de México comparado con Lima, esto va a ser más fácil que por aquí y por allá. Error, ¿no? El nivel de competitividad es más alto y cuando el nivel de competitividad es más alto, el nivel de profesionalismo, especificación, crece. Sí. No, por gusto, 10 Bezos tiene su empresa La House allá. Sí. Bueno, ese es parte de lo que nos toca, ¿no? Educar, ¿no? A mí me gusta mucho ese tema de aprender de los de afuera, ¿no? En un momento estuve muy metido en el tema de cómo hacen los españoles las cosas, porque los españoles son unas fieras en el desarrollo inmobiliario. Me gustan mucho sus libros. Y lo otro, ¿sabes qué me gusta bastante? Que hay gente que me dice, ¿por qué enseñas tasación? ¿No? ¿Por qué enseñas tasación? ¿No? Le digo, lo que pasa es que, mira, el gran reto del desarrollador inmobiliario, aparte de lo que ya sabemos, vender y hacer las cosas, es crear valor. Entonces, hay proyectos que están hechos, pero no generan valor. Entonces, la persona que lo compra no siente que le suma, sino lo compra por necesidad. Correcto. Entonces, ¿dónde se genera el valor? ¿No? Justamente en la tasación tú estudias cómo es el comportamiento del valor. Entonces, ahí es donde tú dices, oye, el valor nace cuando tú lo fabricas y tú eres el desarrollador, entonces el valor está en tus manos, tú lo creas. Entonces, para saber cómo es la conducta del valor, cómo se mueve o qué le da o qué le quita, en la tasación, ahí están todos los secretos. Mira qué buen... No lo tenía así, ¿ya? O sea, yo normalmente digo, hay 3 partes en el desarrollo inmobiliario donde uno logra diferenciación y crear valor, ¿no? Uno, indudablemente en la tierra, ¿no? Claro. La ubicación y lo que puedes hacer encima de eso, definitivamente te puede dar mucho valor y diferenciación. 2, en la conceptualización. Y 3, en la venta, ¿no? Son para mí los 3 factores que te dan el billete. Muy aparte de la gestión de capital, ¿no? Que tal, más económico, más financiero, así claro, ¿no? Claro. ¿Por qué la tasación y en cuál de estas fases es que te da el valor? Esa parte no la chapo. No la chapas. Los inmuebles tienen 3 partes, todas. Tienes una parte que es terreno, quieras o no, así seas un depa, eres una alícuota de un pedacito de terreno. Suelo, correcto. Entonces tienes una parte suelo, una parte de infraestructura y tienes una parte que es la parte intangible. ¿Ok? Entonces la suma de esos 3 crea el valor del inmueble. Entonces, la parte suelo es fácil de entender, con el pasar del tiempo sube su valor, ¿no? Y los principales precursores de ese incremento del valor van a ser la consolidación y la escasez del suelo. Esos van a ser. Entonces, esa es una parte de lo que tú tienes que dominar cuando estás haciendo tu producto. Tu segundo ingrediente para hacer tu producto es la edificación. Y está metido pues todo el tema pues, ya de la infraestructura, que es de repente lo más conocido, ¿no? Pero la edificación, con el pasar del tiempo, pierde valor, se deprecia. ¿Y por qué motivos? Por el uso, ¿no? Por el tiempo, por el material predominante y por la conservación. Entonces, por esos motivos, pierde valor. Y la parte intangible, que es eso que no tiene existencia física, pero que le da valor, ¿no? Es algo impredecible. No sabemos si aporta o quita. Pero la verdad es que si tú sumas los 3, a largo plazo, no en el corto, en el largo plazo,
la gran mayoría de inmuebles sube su valor. ¿Qué sería lo intangible? Lo intangible puede ser el diseño, el arquitecto, que de repente en Chacaría o en San Isidro puede valorarse, pero en San Miguel no. O, por ejemplo, tener una fachada atemporal. Claro, o sea, o por ejemplo, digamos, la vista. La Tienes un vista. edificio multifamiliar muy bonito, tienes un departamento, tienes dos departamentos idénticos, uno ve al mar y el otro ve atrás. Y por más que sean idénticos, tanto en su proporción de terreno y parte física, el hecho de que el otro vea al mar hace que valga más. Qué bacán este tándem, ¿sabes por qué? Mira cómo se está moviendo mi cabeza con tus conceptos, ¿ah? Tú dices, suelo, claro, suelo, y lo traduzco, donde uno genera valor, tierra, ¿no? En tres fases, tierra. Luego tú dices, en los intangibles, y finalmente los intangibles son la conceptualización, ¿no? O sea, cómo ha sido concebido el diseño del proyecto, qué áreas comunes tenga. Pues si pones un área común que te dure 2, 3 años y al quinto año ya está mal, te baja el valor. Claro, o sea, el área común, ojo, es una parte física, pero la temática es la parte intangible. Exacto. ¿Por qué? Porque a la hora que tú conceptualizas, voy a decir cualquier cosa, ¿ya? Conceptualizas para Barranco, un público hipster entre 25 y 35 años, y que todo el edificio, ¿no?, tenga esa temática, bacán. Cuando tengas 35, 45, lo vendes a alguien de 25 a 35, ¿no es cierto? De tal modo que eso es el intangible, la marca intangible que tiene. Así es. De hecho, estoy viendo un proyecto ahorita que son 3 edificios, que estamos poniendo 3 rooftops, que se conectan uno a otro y cada uno con una temática distinta. Ese es el tipo de intangible que te genera, Ahora, que te genera valor. Hay Me gusta. intangibles más sofisticados. Por ejemplo. Por ejemplo, rentas, ¿no? Correcto. La capacidad de generar rentas, ¿no? ¿Por qué? Porque si una propiedad puede ser chiquita, de terreno, puede estar vieja, en construcción, pero genera muchos alquileres, como las tiendas de Gamarra o las tiendas de Wilson, entonces esas tiendas tienen un gran valor. Y cuando tú ves cuánto cuesta por metro cuadrado, $15,000. Correcto. Pero ¿y en dónde radica el valor? No en la tierra, no en la infraestructura, en la capacidad de generar rentas. Un excelente ejemplo. Así Un es. excelente ejemplo. El intangible. Los depas estos que están en la antigua La Parada, en la avenida de Aviación, estos depas que están acá, valen oro, hermano. Y tú ves la infraestructura, está pero ni agua tienen. Ah, sí. Por ejemplo, estos departamentos que están ahí en la avenida de Aviación, a la altura de La Parada, más o menos el metro cuadrado está más o menos en 12,000. 12,000. Y tú ves esos departamentos, hermano, las escaleras ni siquiera las puedes subir. Es con respeto por si acaso de toda la gente que va ahí, pero es riesgoso subir esas escaleras. Sí. Uno, dos, entras a los departamentos, no tienen servicio de agua, están jalando servicio de agua de otro lado. O sea, es realmente de esas 3 partes la edificación, claro, con el tiempo sí o sí se va a depreciar. Entonces, fundamentalmente en estos 2 lados de acá está el valor. Ahora hay otros intangibles poderosos, muy poderosos, que son las normas. ¿Por qué? Y eso siempre lo hago cuando doy clases, porque el alumno a veces tiene su chip, todo es residencial, pero no es así. Yo le digo, imagínate que hay una propiedad que está frente a la vía expresa. Todo el día pasan autos, la bulla, la contaminación. Y hay otra exactamente igual a la espalda, que da a un parquecito tranquilo, bien cuidado. Pregunta, ¿cuál vale más? Entonces, muchos me responden, el que está en el parquecito. El que está en el parquecito. Físicamente, el tamaño del terreno es igualito al del otro, bacán. En la edificación son idénticas, bacán, mismo tiempo, todo. Pero ¿qué pasa? La que está frente al parque te puede llamar como residencial. Hay un principio en tasación que es el principio de mayor y mejor uso. Y acá viene la explicación. El que está frente a la vía expresa puedes hacer 30, 40 pisos. Correcto. Y en el otro 4. Entonces, ¿cuál vale más? Por el principio que te digo, el que le da la vía expresa. De acuerdo. Y le gana por golear. Entonces, físicamente no explicas el valor, sino que ahí lo estás explicando por normas. O sea, por eso siempre en el modelo de valor, que es suelo, edificación y el intangible, tú tienes que someter todos tus inmuebles. Y con eso tú vas a hacer tu ejercicio a ver cómo es que el valor se va a crear. Mira, qué bacán está de conversar contigo, Juan. Te invito a una chela después. Porque yo nunca, y cómo es las distintas disciplinas, pues, ¿no? Nunca había visto por el lado de tasación todas las cosas que yo voy aplicando. Porque incluso a la hora que tú vendes terrenos a los desarrolladores, tienes que saber de todas estas cosas, pues, ¿no?
Así es. ¿no? Para poder dar valor, o sea, mostrarle al desarrollador el futuro valor. Perdón, te acordé. Ahora hay un tema adicional a esto que también tienes que analizar, que es el factor de atomización. Atomizar espacio y atomizar tiempo. Hay otros negocios como la hotelería que usan la atomización de espacio y tiempo y hacen que esto genere valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿y cómo funciona eso? Un hotel en Miraflores, ¿no? La noche te vale $120. De acá al costado, un edificio multifamiliar de un departamento de 120 metros, la mensualidad te vale $1.000. Ponemos a competir una habitación de, no sé, pues, 20 metros cuadrados contra el departamento. ¿Quién produce más dinero? Claro. ¿Quién gana por goleada? El hotel. ¿Pero por qué? Porque atomizó el espacio más chiquito. Entonces está apelando al intangible, porque el intangible no se reduce. Y atomiza el tiempo. El alquiler mensual versus el alquiler por horas o por día. Entonces, atomización de espacio y tiempo se ha aplicado en muchos negocios como el coworking, como los estacionamientos, ¿no? Entonces, esos conceptos te hacen que tú puedas crear nuevos negocios inmobiliarios. Mira, esto está bastante rico. Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿de acuerdo? De todos los intangibles que hemos venido diciendo que generan valor, ¿no? 1, renta. 2, atomización de espacios. ¿Qué otro hemos hablado, Juancito? El diseño. Diseño. Normas. Normas. O sea, y son cosas que normalmente... Faltan los sentimientos también, ¿no? Porque ahí los sentimientos también participan en los intangibles, ¿no? Correcto. Entonces, es un mundo los intangibles y yo siempre les digo, tú quieres aprender a hacer nuevos negocios inmobiliarios, ni siquiera los que ya existen, sino nuevos negocios inmobiliarios, o quieres aprender a hacer productos con valor, tienes que saber tasación, pero nivel Dios. Ahí te vas a dar cuenta. ¿Sabes por qué? Porque mira, todos estos conceptos que son básicamente, se traducen a diferenciación, porque es valor, luego ¿cómo lo vendes? Y tú decías algo muy importante, decías, ¿qué es lo más importante en el desarrollo inmobiliario? Vender, correcto. Un arquitecto tiene que saber vender, un desarrollador, por más que tercerice la venta, tiene que saber vender. Ojo, la tercerización de la venta es táctica, estrategia, pero tú como desarrollador tienes que saber. Y vendes en todo momento, ¿eh? Le vendes al inversionista, Exacto. le vendes al del banco y le vendes al que te compra literalmente tu producto. O sea, le vendes a todo el mundo. Si no sabes vender, estás muerto. ¿Por qué? Porque uno, claro, la parte difícil que tenemos los desarrolladores cuando tercerizan, es creen que ya es todo. Y no es así, ¿no? Es definición en conjunto de justamente todas estas partes que generan valor, porque cuando tú identificas bien qué es lo que genera valor en el desarrollo inmobiliario, es mucho más fácil vender, ¿no? ¿Qué otro ejemplo tienes, Juancito? Bueno, podríamos tirarnos toda la tarde hablando de ejemplos, pero lo que sí les garantizo a todos, ¿no? Y ojalá pongas esto al inicio de la entrevista, es que después de ver esto, va a haber un antes y un después. Porque cuando acabes de ver esta entrevista, tu chip va a cambiar. La verdad que esto ha sido maravilloso. Pensamos hacer un poco de ají con Juan, pero la verdad que se transformó mucho más en valor y salió mucho más rico el podcast. Te agradezco mucho, Juan, por haber participado. Listo, y estamos gracias. en contacto. Okay.